Y seguimos conociendo más sobre el perfil del nuevo Papa y es por eso que estamos trabajando en vivo con Claro, el tema. es el momento de los análisis, entender por qué se llama León XIV, particularmente qué representa esta figura en cuanto a su historia personal en términos políticos. Por eso estamos junto a Leo Farhat y un investigador del CONICET. Leo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Buena mañana para todos. Así es, lo tengo a Diego a mi lado, es un especialista en el tema y le vamos a empezar a consultar todas esas cuestiones. Diego, buen día. Bueno, arrancamos con la primera, ¿no? ¿Por qué León XIV? Bueno, mirá, creo que por un lado León hace alusión a León XIII, ¿no? Que León XIII fue el Papa que le da forma a la doctrina social de la Iglesia a finales del siglo XIX. O sea que por ese lado uno podría decir, bueno, hay una continuidad, ¿no? Respecto de Francisco en sus preocupaciones por el trabajo, por la casa común, por el ambiente, por las migraciones, o sea. Y por otro lado me parece que también usar un nombre León, que es un nombre tradicional en la historia de los papas, piensen que son 14 que hubo con ese nombre, también es como una especie de guiño a la historia de la Iglesia, ¿no? Como una especie de puente, digamos, de reconciliación. En algún punto, ¿no? Pensando que Francisco había planteado una suerte de ruptura, ¿no? Cuando elige un nombre original, también su propia vestimenta, su atuendo. Y por ahí viene la cosa. Diego, Gaby, Luciano los escucha. Hola Diego, ¿cómo estás? Diego? Te Buen escuchaba atentamente y te quería consultar sobre, primero, uno entiende el nombre de León por León XIII, pero ¿quién fue, por ejemplo, León I, que tengo entendido que fue el Magno, uno de los primeros papas, por así decirlo, que tuvo también en este sentido el Vaticano? Claro, sí, por eso te decía que León es un nombre muy tradicional, claro. Y León el Magno es un papa muy importante para la historia de la Iglesia, ¿no? Me parece que ahí también hay, si vos querés, la idea de fortalecer la unidad. Me parece a mí que uno de los desafíos que va a tener el Papa hacia adelante es lograr contener las tensiones, ¿no? Dentro de la propia Iglesia Católica. Entonces, por un lado, mantener, yo creo que efectivamente es un papado de continuidad con Francisco en mucho sentido, pero al mismo tiempo tal vez con un estilo algo más cauto, más moderado, no lo veo tan mediático tal vez, y en ese sentido cuidar de evitar posibles fracturas, tensiones, el crecimiento de las rispideces internas. Me parece que León es un guiño a eso también, ¿no? Respecto a esto que señalás de verlo más cauto, uno entiende que también tiene un rol diferente ahora, pero al menos como cardenal se había expresado muy en contra de las políticas que llevaba a cabo Donald Trump y en general esta mirada sobre la inmigración y sobre determinados sectores económicos, el que conocimos como el cardenal Prevost. ¿Qué análisis haces de su primer discurso? Bueno, creo que va en línea con eso, ¿no? Es decir, me parece que eso, su crítica a las políticas anti-inmigración de Trump es muy claro, muy nítido. Se ha expresado en diferentes... de hecho, si ustedes vieron por ahí, circuló mucho ahora una entrevista que le hacen a Steve Bannon, que había sido asesor de Trump en su primera presidencia en el 2017, por unos meses. Él decía que era una de las peores opciones posibles, ¿no? Desde su perspectiva de derecha, ¿no? Con lo cual me parece que eso está claro y creo que su agenda en ese sentido va a ir en sintonía con la de Francisco, ¿no? Tal vez va a sumar o va a poner sobre la mesa con mucho más peso la cuestión de la paz a la luz de los conflictos internacionales que han crecido mucho en los últimos años, ¿no? Si cuando asumió Francisco uno podría decir, bueno, había mucho más conflictos dentro de la Iglesia y la idea era ver cómo Francisco reconstruía, digamos, la voz del catolicismo a nivel internacional. Y hoy me parece que ese primer discurso de Prevost nos muestra un diagnóstico sobre los desafíos que tiene el mundo hoy, ¿no? No solo la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, el reciente escalada entre Pakistán y la India, es decir, el ascenso de extremas derechas muy radicales en el mundo, es decir, un contexto que vuelve muy inestable en términos geopolíticos al mundo. ¿Hacia dónde va la Iglesia con León? Yo si tuviera que definirlo te diría que es un papado de continuidad con Francisco, ¿no? Es decir, porque además pensemos que Prevost era un hombre muy cercano a Francisco, ¿no? Francisco lo había designado en el 2023 como al frente del dicasterio para los obispos, que es como una oficina en la cual se designan, o sea, se toman las decisiones sobre quién va a ser obispo o no, ¿no? Entonces era una figura muy importante para Francisco, muy cercana. Él mismo cuenta que se reunían, no sé si semanalmente, todos los sábados a conversar y a ver hacia dónde iba la Iglesia. O sea que es un hombre de la entera confianza de Francisco y de hecho en su discurso ustedes piensen que lo menciona. No solo le agradece, sino que lo menciona varias veces, ¿no? Y eso no siempre es habitual.
Entonces me parece que es un papado en continuidad. Yo lo que sí creo que tal vez con un estilo que va a tratar de contener las tensiones, con un estilo algo más cauto en sus declaraciones, de manera de, bueno, es lo que yo te digo, ¿no? Evitar que los conflictos internos escalen. Pero bueno, eso se verá en su propia evolución. Acordémonos que, por ejemplo, cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, si bien era un arzobispo con mucho voltaje político en sus declaraciones, no era tan afecto a hablar con la prensa y demás como después ocurre con Francisco, ¿no? Que entrevista en los aviones, Claro. uso de redes sociales, etcétera. Así que no sabemos, hay que esperar, ¿no? A ver cómo va construyendo y encontrando su perfil. Por último, y en forma breve, ¿qué mirada crees que va a tener? Explicabas esto que era un periodo de transición en principio el que encara León XIV, pero ¿qué ocurrirá con determinadas comunidades que habían sentido una mayor apertura, como es el caso de las comunidades LGBTIQ+? Mira, yo creo que en el caso del acercamiento a la comunidad LGBT, creo que Prevost tiene esta mirada de que Dios ama a todos, una iglesia de puertas abiertas, en ese sentido en sintonía con Francisco, pero lo veo más moderado probablemente en cuanto a impulsar reformas, que yo pienso en el diaconado femenino, cuestiones que se discutieron en el sínodo, ¿no? Aunque él usó la palabra sinodalidad en su discurso, o sea que eso también lo pone en sintonía con Francisco. Pero bueno, es un poco todavía prematuro, me parece, para poder ver hacia dónde va a ir en ese sentido. Te agradecemos por tu tiempo, que tengas buen día. No, por favor. Bueno, Gracias, Leo.